Esta semana regresa la Conca Champions 2024 y vamos a conocer a los primeros 5 equipos clasificados para los octavos de final, y por eso hoy vengo a actualizar mis pronósticos de cuáles creo que son los equipos favoritos para avanzar. Bueno, y ya la semana anterior inició esta Copa de Campeones 2024 bajo este nuevo formato. Tuvimos el inicio de las primeras 5 series y que van a finalizar esta semana. Ya sabemos que el calendario que organizó la CONCACAF es un poco complejo porque, como estamos viendo, la semana anterior se jugaron 5 series. Esta semana se cierran ya, es decir, ya estos equipos van a clasificar a los octavos de final y la próxima semana arrancan las 6 series restantes. Entonces es un poco enredado, se juegan en 2 semanas unas y en 2 semanas siguientes las demás, pero bueno, fue como lo dispuso la CONCACAF y por eso pues es lo que hay. Y hoy lo que vengo a hacer en este video es lo que les comentaba al inicio. Ya había dado mis pronósticos hace una semana, se dieron todos los partidos martes y miércoles y ahora vengo a actualizar mis pronósticos para los partidos de vuelta. Entonces, sin más dilación, vamos a hablar un poco de este tema. Lo primero que quiero presentarles aquí es el calendario de esta semana, martes 13 de febrero, es decir, el día de mañana tendremos una de las series, el cierre de Chivas frente a Forge. Recordemos que Chivas tiene la ventaja 3-1 en el marcador global. Después el miércoles, Tigres que se va a enfrentar a Vancouver y América que se va a enfrentar al Real Estelí. Tigres que igualó 1-1 allá en suelo canadiense, mientras que el América cayó en suelo nicaragüense en la gran sorpresa de la jornada. Y ya esta semana se va a cerrar el próximo jueves 15 de febrero cuando Toluca se enfrente a Herediano. Toluca que sacó una ventaja de 1 gol en suelo costarricense, y Monterrey va a recibir al Comunicaciones en el BBVA. Recordemos que Monterrey sacó una buena ventaja de suelo Chapín, 4-1 tiene en este momento el marcador global. Entonces vamos de una vez con la primera. La serie es esa de Chivas frente a Forge, y aquí les voy a poner un poco las estadísticas de lo que fue ese partido allá en el Tim Hortons Field en Hamilton, en territorio canadiense, para hablar un poco sobre lo que puede ser esta serie de vuelta para el conjunto o para ambos conjuntos, tanto el canadiense como también el mexicano. Un partido en el que, pues aquí evidentemente juega mucho lo que sucedió. Yo creo que lo comentábamos de que Forge dio todo lo que podía, planteó un partido en el que dominó mucho las acciones y aún así no le terminó saliendo. Más bien fue favorecedor para Chivas porque pudo relajarse mucho, porque en defensa no le estaban creando tantos problemas. Entonces se centró en, con el poco tiempo que podía armar juego, ya con solo eso poder anotar en 3 oportunidades, además con un gran juego de Kate Cowell, como estábamos comentando. Y entonces Chivas con muy poco consiguió este resultado en condición de visitante, metió 3 goles en esa condición en visita, y ya después va a poder cerrar ahora en el Akron con muchísima tranquilidad. Entonces es una serie que para mí tal vez no es la que está más resuelta, hay una que está muchísimo más resuelta y lo vamos a ver un poco más adelante, pero que sí, Chivas va bastante tranquilo a cerrar esta serie en su propia casa. Les comento que inicialmente mi porcentaje había sido de 70% para Chivas y 30% para Forge, y esta es una de las que voy a volcar bastante en favor del conjunto mexicano, porque le voy a dar un 90% y el restante 10% de posibilidades de que sea el Forge el que avance. Aquí podemos ver algunas de las estadísticas de ese encuentro y es lo que les estaba comentando. Chivas hizo más con lo poco, llegó a dar 11 disparos contra 5 del Forge. Vemos las recuperaciones como el Forge sí durante el desarrollo del juego fue tal vez un poco mejor, aunque la posición estuvo muy repartida, pero vemos que en el último cuarto de cancha el que tuvo más peso fue Chivas, a pesar de todo esto, de que Forge en realidad le planteó muy buen partido, le complicó por bastantes tramos, pero no pudo aprovecharlo, y yo creo que eso va a pesar mucho en un juego de vuelta en el que ya Chivas va a estar más relajado, en el que Forge ya demostró todo lo que podía mostrar y aún así no le salió, y ahora tiene todo en contra, tiene el marcador en contra, tiene que jugar en condición de visitante frente a un cuadro que no le va a dar tantas facilidades, y estoy seguro que Chivas va a intentar ya matar la serie con algún gol en los primeros minutos para no sufrir tanto durante los 90 restantes. Entonces ahí está el análisis de este Chivas frente a Forge. Nada más recuerdo muy rápido que el que gane esta serie
se va a enfrentar al que avance entre el América y el Real Estelí. Entonces esas es otra de las series que están en juego y vamos a conocer ese duelo de los octavos de final de una vez esta semana. Pero va a avanzar primero alguno de estos porque el partido es el día de mañana. Ya después tendremos los partidos del miércoles y aquí está el siguiente: Vancouver Whitecaps frente a Tigres, bueno, al revés, porque es Tigres frente a Vancouver, el partido que vamos a tener esta semana, pero aquí vemos lo que sucedió la semana anterior en territorio canadiense, en el Starlight Stadium, ese 1-1 con un gol agónico de Gignac, que para mí cambia mucho las cosas, o bueno, evidentemente lo hace, pero sí cambió mucho, al menos el porcentaje que voy a dar en esta serie. Lo voy a dar de una vez para analizarla después. Había dado 65% para Tigres y 35% para el Whitecaps, y en algún momento dije que tal vez le estaba dando mucho a Tigres y que había que darle un poco más de beneficio de la duda al Whitecaps, y por todo el desarrollo del juego me pareció que yo estaba en lo correcto, que me había quedado corto con lo que le di al conjunto canadiense, pero el gol de Gignac lo cambió todo y voy a mantener el mismo porcentaje, 65-35, porque el gol hacía, si no hubiera llegado el gol de Tigres, hacía que Vancouver llegara con ventaja a territorio mexicano, hacía que además hubieran mantenido el 0 en su propia casa y que ir a anotar un gol a territorio mexicano le complicaba las cosas al conjunto de la Liga MX, pero ese 1-1 lo cambió absolutamente todo y fue más o menos, digamos, dentro de lo esperado de ese resultado. Un partido muy peleado, pero que al final no saca la ventaja al conjunto de la MLS ni aprovecha su condición de local, y entonces pues va a sufrir de vuelta en territorio mexicano. Que vamos a ver un poco las estadísticas, como les está diciendo. A pesar de todo, Tigres sí tuvo más remates, pero fue poco efectivo en cuanto a crear el peligro. Lo creó más Vancouver y durante mucho rato el partido estuvo más cerca del conjunto canadiense del 2-0 que Tigres del 1-1, pero cuando tienen a alguien como Gignac pues termina apareciendo para que sucedan esas cosas. Sí vemos que en cuanto a estadísticas pues sí fue mejor Tigres, pero como les decía, no encontraba la forma de crearle peligro a Vancouver, y eso fue lo que pesó mucho durante el encuentro para que pareciera que se iba a ir Vancouver con la ventaja. No terminó siendo así, y por eso creo que se le complica mucho, y la posibilidad que tenía Vancouver de pelear o de tener más esperanzas para avanzar a los octavos de final pasaba por conseguir una victoria en casa. No lo pudo hacer, no pudo sostener la ventaja, y por eso creo que ahora se le complica mucho de cara al partido de vuelta. Aquí de hecho no tengo en este momento, voy a buscar el cuadro del torneo porque les quiero siempre en todos decir contra quiénes van a avanzar los equipos. Entonces nada más para confirmarlo, y ahora sí lo tengo por acá. El que avance entre Tigres y Vancouver sí tendrá que esperar para conocer a su rival, porque aquí les voy a dejar el cuadro para que lo puedan observar. Tendrá que esperar a que se juegue esa serie entre el Orlando City y el Cavalry, un equipo estadounidense y uno de la Canadian Premier League. Porque como les digo, esto se juega hasta la próxima semana, es decir, arranca la ida la próxima semana y dentro de 2 es que ya se conoce el resultado de esta serie. Entonces el que avance, ya sea Tigres o Vancouver, si logra conseguirlo en territorio mexicano, tendrá que esperar para conocer a su rival en los octavos de final. Pero con esto vamos a continuar en la siguiente serie que se va a disputar esta semana, que también será este miércoles cuando el América reciba al Real Estelí. Una cosa que no he revisado en estos días y que quiero comentarla mientras vamos hablando de este partido fue toda la polémica de si América va a utilizar el Estadio Azteca o no, porque se había anunciado, incluso la propia CONCACAF había dicho que el partido iba a ser en el Estadio Ciudad de Deportes, y sí, de hecho aquí lo estoy viendo, se va a mantener ahí, Estadio Ciudad de Deportes, ahí será donde se juegue, me parece. Vamos a ver. Lo que pasa es que aquí dice, pero no especifica para cuál partido, pero no, sí, estoy casi seguro que será en el Estadio Ciudad de Deportes. Sí, al final no lo cambiaron, como les dije, ya América le había comunicado a la CONCACAF ese cambio de sede, y vamos a ver si en algún lado, bueno, por aquí ya no, ya le había comunicado a la CONCACAF ese cambio de sede. Después se anunció este asunto de que el América sí iba a poder utilizar el Azteca por unos cuantos meses más, pero bueno, al final sí será en el Estadio Ciudad de Deportes, al menos según eso que estábamos viendo por ahí. Pero bueno, una serie en la que tuvimos la sorpresa de la semana, el conjunto nicaragüense que venció al América, y que les voy a comentar también mi porcentaje. Inicialmente le había dado 75% al América y 25% al Real Estelí, y aquí lo voy a nivelar, pero no tanto, y no sé qué tanto estarán esperando aquí que lo nivele o que incluso lo tire hacia el otro lado, pero le voy a dar un 60% al Club América de avanzar y el restante 40% al conjunto proveniente de Nicaragua. ¿Por qué?
porque sea como sea, sigue siendo el América, sigue siendo una sorpresa lo que terminó sucediendo, y además ya conocemos situaciones previas en las que el América se ha visto en esta situación, en la que tal vez no jugó al 100%, que eso no es ninguna excusa, ya hablamos de todo el mérito que tuvo el Real Estelí en el partido de ida, pero el punto es que en suelo mexicano es muy complicado llegar a sacar un buen resultado, y creo que hubiera cambiado mucho las cosas también en mi porcentaje o en mi pronóstico si el Real Estelí hubiera mantenido esa ventaja que tenía 2-0. Ya el 1-0 me parecía toda una proeza, el 2-0 era no cómodo, pero un resultado muy bueno para si se planteaba un encuentro bastante inteligente, ir a sacar la clasificación a territorio mexicano, pero el 2-1 ya complica las cosas, por lo mismo que hablábamos de Vancouver. Aquí el Real Estelí pues sí consigue la victoria, sí lleva al menos una ventaja, pero ese gol en condición de visitante le puede complicar mucho las cosas, porque ahora de cierta forma obliga un poco al Real Estelí a ir a buscar algún gol, porque un 1-0, y ojo, solo un 1-0, que es algo que puede pasar perfectamente, que el América gane 1-0, hace que sean ellos los que clasifiquen, porque sí cuenta el gol de visitante, lo voy a repetir una y otra vez porque mucha gente cree que no, aquí en la CONCACAF se ha mantenido, así que un 1-0 haría que las Águilas avancen a los octavos de final, entonces ya pone al Real Estelí contra la pared, y plantear un partido en el que durante 90 minutos se echen para atrás para aguantar los ataques del conjunto mexicano, creo que sería dispararse en el pie, porque sería muy complicado aguantar tanto rato en una situación muy distinta, no en el Independencia, no con el apoyo de su público, no con la cancha que conocen, también con la distinción, no sé por qué, si en algún momento dije Estadio Azteca, pero bueno, me refiero con el público mexicano. Una cosa que sí se comentó mucho y que también afecta es el asunto a la cancha sintética. Será en cancha natural, y ahí es en donde el América va a poder tal vez tener un juego mucho más distendido, y que de esa forma no se le va a complicar tanto el partido, o al menos eso es lo que la teoría indica. Entonces, todas estas situaciones hacen que vea complicado que el Real Estelí pueda aguantar la ventaja. Tendría que plantear un partido en el que no se encierren, pero tampoco arriesguen tanto como para irse en ataque, porque si no van a dejar muchos huecos en defensa, pero va a ser muy complicado. Así que ¿tiene posibilidades el Real Estelí? Por supuesto, en este momento tiene la ventaja, pero sí es muy complicado. De hecho, creo que con el 60-40 también estoy siendo como que le debía haber dado más a América, a eso me refiero, por el contexto, por la situación y por lo que sabemos que pueden dar estos conjuntos que son favoritos al título y que pueden tener malos días, que pueden tener cosas como la que sucedió el otro día. De nuevo, eso junto a un gran juego y a un gran día del Real Estelí, pero repetir esto y en este nuevo contexto, con toda esta nueva pues sí, con todo este nuevo contexto que vamos a tener en el partido de vuelta, ya es otra historia. Esta no es la Copa Centroamericana. Veremos si en la menos el Real Estelí logra conseguirlo, pero sería una historia 5 o 10 veces más grande de la que ya lograron en territorio nicaragüense. Entonces, no estoy diciendo que no va a pasar, estoy diciendo que es muy complicado y que en el papel sigue siendo favorito el América. Eso es todo. Así que, pues ahí está este partido. Podemos ver aquí un poco las estadísticas porque no se las mostré, pero vean cómo el América fue el que dominó, porque el Real Estelí durante el partido anotó y se echaba para atrás. Le terminó saliendo muy bien, pero hay que ver si esto le puede volver a funcionar con un conjunto que tiene una calidad muy muy fuerte en ataque. Así que ahí está este juego. Continuamos. Bueno, y les quería comentar de una vez el que avance entre el América y el Real Estelí. Como les había dicho antes, se enfrentará al ganador de la serie entre Chivas y el Hamilton Forge. Así que el día que termine o el momento en que termine este partido, conoceremos ya uno de los duelos en los octavos de final. Continuamos ahora con la serie que enfrenta a Toluca y al Herediano, que será en el Estadio Nemesio 10. Aquí vemos el resultado del partido de ida, un 1-2 que consiguió Toluca en condición de visitante allá, o aquí más bien en territorio costarricense, y que los deja en una muy buena posición, pero que aquí también cambia un poco el gol que consiguió el Herediano al minuto 88, como lo podemos ver, de David Vega. No es que haga favorecedor el contexto para el conjunto de Heredia, pero pues sí, al menos cambia un poco el análisis. Les doy mi porcentaje. Inicialmente le había dado 65% a Toluca y 35% para el Herediano. Con el 0-2 lo hubiera inclinado bastante más hacia Toluca, pero por el 1-2 pues lo voy a mantener 65-35, porque me parece que era más o menos lo que estábamos esperando, que Toluca no le pasara por encima al conjunto de Costa Rica, pero que sí consiguiera la ventaja, y eso fue
lo que sucedió, una ventaja mínima al final, pero consigue 2 goles de visita, no sufre durante el partido, además Herediano que se termina expulsando a... no recuerdo el nombre ya del futbolista, lo tenemos por aquí creo. Sí, a John Jairo Ruiz. John Jairo Ruiz se expulsa al minuto 12 y eso pues, ya le complica mucho al conjunto costarricense, y Toluca con muchos cambios, con muchas variantes, con un equipo alternativo, no sufrió, la pasó relativamente bien en el estadio de Alejandro Morera Soto, y por eso creo que el análisis del partido pasa por ahí. Veremos qué es lo que presenta Toluca si vuelve a rotar. Yo creo que no debería arriesgarse porque una racha muy buena del Herediano en pocos minutos, que tampoco ha mostrado que la pueda llegar a tener, pero sería arriesgarse a que el Herediano logre anotar un par de ocasiones y que ya después cuando Toluca quiera reaccionar sea muy tarde. Entonces no creo que Toluca se quiera arriesgar en ese sentido. Ya probó y ya le salió bien ese experimento en Costa Rica, no lo desgastó en ese partido. Creo que para la vuelta ya debería tratar de asegurar y más bien entrar con todo al inicio para tratar ya de cerrar la serie y ya después poder aflojar un poco cuando se vayan cerrando los 90 minutos. Pero como ven, todo está en contra del Herediano para que sea muy complicado que pueda darle la vuelta al marcador, y Toluca lo tiene bastante bien, pero con esa salvedad de ojo cómo puede plantear el partido Toluca, ojo lo que puede hacer el Herediano y que pueda llegar a sorprender por algunos minutos del partido y con eso darle la vuelta al marcador, pero así lo tiene todo cuesta arriba. Así que aquí está este encuentro. Rápido les comento, el que avanza entre el Herediano y el Toluca es el que posiblemente tenga el rival más accesible en el papel de los octavos de final, porque ahí es donde está esperando el Robin Hood de Surinam, un conjunto que pues es cierto que está teniendo una buena actualidad, pero que sigue siendo de la zona del Caribe, que le ha costado mucho pelear y demostrar en los últimos años, así que teóricamente el que avance pues tendrá unas buenas posibilidades de meterse a los cuartos de final. Y ya cerramos este análisis con el partido entre Comunicaciones y Monterrey, o al revés, Monterrey que va a recibir en el BBVA a Comunicaciones, y que me parece la serie que ya hay poco más que comentar. Un 1-4 que consiguen Rayados en territorio Chapín y que ya dejan casi liquidada la serie. Vemos muy rápido aquí las estadísticas de este encuentro, que al final tampoco esto me parece que haya sido un reflejo exactamente de lo que sucedió, porque lo comentamos, Comunicaciones no planteó un partido para que le saliera un 1-4, y más bien durante el desarrollo del encuentro pareció un poco más parejo, pero la diferencia estuvo en las áreas. Monterrey aprovechó sus oportunidades, Comunicaciones desperdició 2 o 3 para haber nivelado un poco más el marcador. No fue así y por eso el conjunto mexicano pues tiene esta gran ventaja. Mi porcentaje había sido de 80% para Monterrey y 20% para Comunicaciones. Ahí pues estuvo bastante cerca de lo que terminamos viendo, al menos en el marcador, no en el desarrollo, pero en el marcador. Y aquí es en donde ya la voy a inclinar, 99% para Monterrey y 1% para Comunicaciones. Darle la vuelta en estas condiciones frente a Monterrey, en condición de visitante, es que es prácticamente imposible la misión que tiene ahora Comunicaciones. Yo creo que ahora lo que queda para el conjunto Chapín es ir a dar una buena cara, tratar de cerrar bien ya su participación en la Copa de Campeones, ver si se le puede dar el milagro o al menos poder soñar si durante los primeros minutos logra anotar 1 o 2 goles para, como les digo, soñar que le pueda dar la vuelta al marcador, pero está muy lejana esa posibilidad y es la serie que para mí ya está más cerca de estar liquidada, al menos casi liquidada. Y para comentar muy rápido, el que avance en esta serie también tendrá que esperar un par de semanas para conocer a su rival, porque se va a enfrentar al ganador del FC Cincinnati y el Cavalier de Jamaica, un conjunto estadounidense y uno de Jamaica. Así que Monterrey Comunicaciones, el que avance, tendrá que esperar un par de semanas para conocer contra quién se va a enfrentar en esos octavos de final. Así que aquí está mi análisis, mis pronósticos actualizados para esta semana. Algunas series que ya están bastante claras, otras que veremos cómo se terminan desarrollando, aunque sí veo bastante claros los favoritos para avanzar a los octavos de final. Veremos si se termina cumpliendo todo o si hay sorpresas, y por supuesto aquí estaremos para comentar todo esto. Una vez más, estos pronósticos no están diciendo que nadie pueda, a nadie le estoy dando un 0, incluso ven a Comunicaciones, que es el que lo veo más lejano. Aún así le doy un 1 porque tiene que jugarse el partido, y a otros pues les doy 20, les doy 40, les doy 35. Eso no estoy diciendo que va a quedar por fuera, simplemente son posibilidades. Por decirlo de una forma, y esto siempre lo quiero explicar y siempre se me olvida, si digo 60-40 es que de 10 partidos en este contexto, en 6 ganaría este equipo y en los otros 4 ganaría este otro. ¿Pueden darse uno de estos 4? Perfectamente. Lo usual es que sea alguno de estos 6. Bueno, pues tiene más posibilidades.
Si es 80, pues en 8 de cada 10 partidos ganaría este, en 2 de cada 10 ganaría este. Es mucho más posible que suceda esto, pero puede darse uno de estos dos partidos. Así que esa es la forma más sencilla de explicar estos pronósticos, pero bueno, sé que mucha gente igual no le importa esta explicación y lo que hace es venir a enojarse. Pero bueno, ahí está mi análisis. Como les digo, aquí estaremos durante esta semana para comentar cada uno de estos partidos, el cierre de cada una de estas series. Entonces, si les gustó este video, dejen un like, suscríbanse para no perderse ninguna de la acción de esta Conca Champions y nos vemos en un próximo video repasando toda la actualidad de la Copa de Campeones 2024.